Nombre glorioso y santo de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tengan la amabilidad y tomen asiento. Gloria a Dios. Bien, nosotros tenemos un eslogan de todo el año: una iglesia gloriosa, 60 años en victoria. Y es necesario conocer por qué esta iglesia es gloriosa. Es necesario saber, porque podemos colocarle muchos rótulos y muchas palabras, pero es que esta iglesia marca la diferencia. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice, donde dimos lectura en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y vamos a analizar por qué el Señor dice una iglesia gloriosa y por qué esta iglesia es gloriosa. Amén. Sabemos que el Señor está preparando a este pueblo, ¿verdad? Sabemos que el Señor cada día nos va preparando. Y recordemos lo que dice la palabra del Señor: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor nos llamó de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable. Por ese motivo, esta iglesia es gloriosa. Amén. Cuando hablamos de gloria, gloria del latín gloria es la fama, el honor y la reputación que se obtiene gracias a los grandes logros o a las buenas acciones. Cuando hablamos de gloria, hay glorias terrenales. La gloria humana, según es disfrutar de la gloria ante los hombres, es ser reconocido y honrado debido al carácter, cualidades, posesiones o logros reales o imaginarios que uno posea. Pero bien sabemos que la palabra del Señor nos enseña que esta gloria es pasajera, que esta gloria perece, que esta gloria tiene un fin. Esta gloria pasajera es la que durante un tiempo está, pero hay una gloria más excelente. Esta es la gloria de Dios en medio de su pueblo. Gloria a Dios. Esa es la gloria que nosotros tenemos. Por eso el Señor llama a esta iglesia gloriosa. Amén. Esta iglesia o esta gloria de Dios es la belleza de su espíritu en medio de ella. Amén. No es una belleza estética o una belleza material, sino una belleza que emana de su carácter. Es algo especial, gloria a Dios. Amén. Todo lo que Él es, la gloria de Dios, la cual manifiesta en el conjunto de todos sus atributos, jamás se desvanece y es eterna. Amén. La gloria de Dios jamás se desvanece y la gloria de Dios es eterna. Gloria a Dios. Amén. Permanece por siempre. A Él le ha placido levantar un pueblo para manifestar su gloria en medio de este pueblo. Durante
el transcurso del ser humano o la vida del ser humano en la tierra, el Señor siempre ha querido estar con el hombre. Desde el principio, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, el Señor estuvo con ellos. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor se paseaba en medio del huerto. Por lo tanto, la presencia del Señor estaba con con Adán y con Eva. Amén. Tanto que cuando Adán peca, Adán y Eva pecan, el Señor llama a Adán y le dice: ¿dónde estás, Adán? Y Adán estaba escondido y dice: Señor, tuve miedo y por eso me escondí. El Señor le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Señor, la mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo comí. Así que el Señor tenía la comunión con aquellos dos hombres del inicio. Pero a pesar de que el hombre fue expulsado del huerto del Edén, a pesar de que el hombre no obedeció a Dios, sino que obedeció al maligno, el Señor prometió redimir al hombre y salvarlo. El Señor no dejó al hombre caído, y su propósito de estar en medio del ser humano siguió en pie. Gloria al nombre de Jesús. Por eso cuando el Señor envía a Moisés a Faraón y lo envía con señales, el Señor hace muchos prodigios, el Señor hace muchas maravillas, no solamente para que el pueblo o para que los egipcios vieran, sino para que el mismo pueblo de Israel supieran que el Dios que era el Dios de ellos, el Dios de Israel, no era un Dios como el de los egipcios, sino un Dios poderoso que estaba por encima de cualquier Dios terrenal o cualquier Dios egipcio, y para que le temieran y supieran que Él tiene todo poder. Por lo tanto, el Señor, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, en el desierto el Señor le dice a Moisés: levanta un arca, un tabernáculo, levanta el tabernáculo en medio del desierto y dile a todo el pueblo: todo generoso de corazón traerá ofrenda a Jehová. Todo generoso. Y comenzaron a llevar madera de acacia, comenzaron a llevar oro, azul, púrpura, carmesí, tejidos, llevaron plata, llevaron bronce, en fin, el pueblo comenzó a dar con gratitud porque el Señor los había sacado de la esclavitud. Gloria a Dios. Una de las cosas que caracteriza al pueblo de Dios es la generosidad, ¿verdad? Porque hay gratitud en nosotros. Amén. El pueblo de Israel lo hizo. Y en el tabernáculo la gloria de Jehová se manifestaba allí. El Señor habló a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo, y los lavarás con agua, y los vestirás, y les pondrás las vestiduras, dice su palabra, y los ungirás, y serán mis sacerdotes para siempre. Así que el Señor quiso un tabernáculo en medio del desierto. ¿Para qué? Para manifestar su gloria en medio del pueblo. Ahí en ese lugar, la gloria de Jehová se manifestaba. En ese lugar santísimo, en ese lugar donde estaba el arca del pacto, donde estaba el arca, allí se manifestaba la presencia de Jehová.
Gloria a Dios. Un lugar donde el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre, rociaba sangre sobre el propiciatorio, sobre los querubines que estaban sobre el propiciatorio, y allí Jehová hablaba con el sumo sacerdote. Por lo tanto, cuando la gloria de Jehová se manifestaba en el tabernáculo, la gente, los demás que estaban en sus tiendas alrededor, salían a sus puertas y se postraban. Y allí estaban también postrados, porque allá en el tabernáculo estaba la gloria de Jehová, hablando con un hombre que estaba direccionando a su pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Después el Señor pone en el corazón de David, y David dice: voy a levantar un templo para Jehová. Porque David estaba en casa muy bien, pero el arca de Jehová, el arca que había traído cuando el arca había sido tomada por los filisteos, y el arca fue devuelta por causa de las plagas que le llegaron a los filisteos, llegó a casa de un hombre llamado Abinadab. Ahí estuvo un tiempo y fue prosperado. Después se envió el arca, la trajeron a casa de Obed Edom, pero sucedió algo y ahí quedó el arca. Y David preparó una tienda cerca de su casa, cerca del lugar donde él estaba. David preparó una tienda para llevar el arca de Jehová. Después de que murió Usa, al poner la mano cuando los bueyes tambalearon con el arca, entonces David dijo: tengo que encontrar la forma de traer el arca. Y David consultó e investigó y se dio cuenta que el arca no se podía transportar sobre bestias, ni animales, ni carruajes, sino que tenía que ser transportada sobre sacerdotes. Por eso David prepara cantores, prepara músicos, instrumentistas y sobre todo sacerdotes que transportaran el arca. Y llevó el arca, y cuando la Biblia dice que David traía el arca, daba unos cuantos pasos y hacía un sacrificio a Jehová, porque David estaba contento que estaba llevando el arca de Jehová a Jerusalén, estaba llevando la gloria de Jehová que se manifestaba en esa arca, la estaba llevando a un lugar que él había preparado. La Biblia dice que cuando David traía el arca o trajo el arca a la ciudad, él hizo fiesta. Pero hubo una mujer que lo menospreció en su corazón, su esposa Mical. La Biblia nos dice que lo miró por una ventana y lo menospreció. Y cuando David llegó contento de estar con el pueblo, la mujer le comenzó a decir: cuán honrado ha quedado el rey, desvistiéndose como un cualquiera, como un sin decoro, como un hombre cualquiera y normal. Pero el rey expresó y dijo: lo hice delante de Jehová. David sabía lo que estaba haciendo y para quién lo estaba haciendo. Se había despojado de su traje de rey para vestirse de un traje normal y sencillo, porque él quería estar cerca de la presencia, de la gloria de Jehová. Eso lo hace alguien que verdaderamente valora lo que tiene, y David valoraba mucho el tener la presencia de Jehová. Por ese motivo David levanta una tienda. David hizo una tienda y en esa tienda puso el arca de Jehová. Una tienda, o sea, le llaman muchos el tabernáculo de David. Pero en realidad, según los historiadores, fue un lugar que él hizo para poner el arca. Pero estando allí, dijo: yo estando en casa, con cedro, en casa terminadas, y tanto lujo y tanto lo que tenía, no está bien que el arca de Jehová esté en una tienda. Haré casa para Jehová.
Pero Jehová le dijo, tú no me harás casa, porque tú has derramado mucha sangre, era un hombre de guerra. Tu hijo me levantará casa. Gloria a Dios. Y la Biblia nos dice que fue Salomón el que levantó el templo de Jehová. Gloria a Dios. Amén. Que fue Salomón el que terminó la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, os enviare pestilencia a mi pueblo. Y dice el verso 14, si sucediere todo esto y se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré sus tierras, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. O sea que Salomón terminó el templo y lo dedicó para Jehová. Allí el Señor se propuso manifestar también su gloria. Amén. Y ahí manifestaba el Señor también su gloria. Ahí, cuando el pueblo de Israel cometía falta, iban allá y el Señor escuchaba allí. Pero eso no era todo. El Señor tenía un propósito más grande, gloria a Dios. Y el propósito era manifestar su gloria a la humanidad. Por eso su palabra dice en Isaías 35:4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y lo dice Isaías 52:6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Y lo dice Isaías 7:14, por tanto un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y nos dice en la Biblia en 7:14 de Isaías, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y todo esto se cumple en el libro de Mateo, donde dice que Emmanuel es Dios con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Ahí se manifiesta la gloria de Dios. Ahí se manifiesta el mismo Dios todopoderoso. Para muchos no lo conocieron. Muchos no lo conocieron, por eso lo rechazaron. Muchos le decían que era un impostor, pero aquel que estaba allí era el Verbo hecho carne. Gloria a Dios. Era el mismo Dios que se había despojado de su trono, como dice Filipenses 2. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gloria al nombre de Jesús. Por lo cual, Timoteo,
Primera de Timoteo, el apóstol Pablo le dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién fue el que se manifestó en carne? El mismo Dios, como dijo Pablo en los Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios bendito sobre todas las cosas, y muchos pasajes más diciendo que el que estaba en Israel era el mismo Dios todopoderoso. Era su gloria manifestada a los hombres. Era su gloria, aleluya. Muchos no entienden y piensan que el que estaba allí por las calles, que caminaba por aquellos lugares, era la segunda persona. Era el Hijo, el que vino a hacer un mandado del Padre, pero no. Muchos entendieron que el que estaba allí era el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Eso nos dice la palabra del Señor en muchos pasajes. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y el mismo Juan dice: y estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Déles alabanza al Señor. Gloria a Dios. Ahí se manifestó el Señor. Ahí estuvo por 33 años y un poco más. Pero durante 3 años y medio aproximadamente, Él comenzó a hacer la obra al cual Él vino. Llamó a 12 y los preparó, y hubieron muchos que le siguieron, el cual llegó el momento, después de prepararlos, enviarlos a predicar por todo el mundo. Gloria a Dios. Pero cuando el Señor les envía a predicar por todo el mundo, Él les dice cómo tienen que hacerlo. Y en el libro de San Marcos, en el capítulo 16, del verso 15 en adelante, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y ahí están las recomendaciones. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta comisión fue la que el apóstol Pedro llegó a decir en cierto momento, cuando estaba ante el concilio. Entonces, y ellos siendo perseguidos, estaban diciendo, y dijo Pedro: nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Gloria a Dios. ¿Sabe que ser testigo es algo grande? Gloria a Dios. Y los apóstoles fueron testigos del poder y la gloria de Dios. Cuando Él se transfiguró, cuando llegó al monte, allí hubo algo y se resplandeció la gloria de Dios. Allí, no solamente allí, cuando el Señor hizo muchos milagros, estaba resplandeciendo la gloria de Dios. Cuando hubieron personas que fueron libertadas de demonios, allí se manifestó la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios más grande se manifestó cuando Jesucristo resucitó, después de haber muerto y haber estado 3 días sepultado allí en ese lugar. La Biblia dice que al tercer día resucitó y se levantó. ¡Aleluya! Él se manifestó a los 12 que estaban allá reunidos en cierto lugar.
Se manifestó su gloria en Israel. Pero ahora el Señor les dice, bueno, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y entre esos estamos nosotros. Qué bendición, ¿verdad? Que no pudieron, mire, el enemigo siempre ha querido cortar la bendición. Siempre ha querido que la gloria de Dios no resplandezca. Pero por más que ha intentado, no ha podido. Por eso se levantaron muchos emperadores, muchos gobernantes, el cual persiguieron a la iglesia del Señor. Uno de ellos, Nerón, se propuso hacer cosas y a perseguir. De ahí vinieron otros, los 10 más severos. Estuvieron allí Diocleciano, Trajano, Séptimo Severo, Domiciano, en fin, el cual se levantaron a perseguir la iglesia. Tanto que a nuestros hermanos, que usted y yo no los conocimos, pero nuestros hermanos tenían que meterse en las catacumbas, tenían que huir, meterse en las cuevas. Hicieron lugares debajo de la tierra donde ellos podían ir, reunirse y adorar a Dios. Habían lugares casi de 2 metros de alto, por 4 o 5 metros cuadrados a la redonda, donde se reunían con antorchas, según la historia dice, y allí se reunían para adorar a su Dios. Estando aún debajo, allí metido debajo en las catacumbas, en aquellos lugares, allí no les impedía adorar al Señor Jesucristo. Ellos lo hacían con gozo, aunque estaban en oscuridad, o tal vez con una antorcha que alumbraba allí, tal vez con el humo, tal vez con la incomodidad, tal vez no tenían la facilidad que tenemos hoy. Yo me imagino que todos estaban de pie allá y uno pegado al otro, pero yo me imagino que allí donde estaban ellos también la gloria de Jehová se manifestaba. Gloria al nombre de Jesús. Eso no les atormentó para dejar al maestro. Cuando los encontraban, los sacaban, los llevaban allá, los ponían en el circo romano. Allí los ponían y los echaban con fieras. Algunos, la Biblia dice que fueron aserrados, otros muertos a espada, otros en hogueras, en fin. Y muchos fueron echados a los leones. Soltaban los leones hambrientos. Pero hubo un hombre que, según la historia dice, este hombre se admiraba y se propuso saber cuál era la razón, qué era lo que estando en esa condición, qué era lo que estando en esa situación se sentía algo diferente en ellos. Que era que cuando soltaban los leones y los ponían en grupos allá para que devorarlos, ellos entonaban cántico y alabanzas al Señor. Y un hombre dijo, ¿qué es lo que tienen estos? Que ni aún la muerte les asusta. Que cuando llegan los leones para matarlos, para devorarlos, ellos tienen en su rostro alegría. Y están cantando cuando están muriendo, están cantando. Él no lo sabía, aunque después él se convirtió, según la historia, se convirtió al Señor por ver todo esto, porque él se dio cuenta, pero era la gloria de Jehová, del Dios todopoderoso, del Señor Jesucristo, manifestada en ellos. Que eso es lo que da el gozo que esta iglesia tiene. Algunos se preguntarán qué es lo que tiene esta iglesia. Pero yo sí le voy a decir qué es lo que tiene esta iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Los que murieron allá, los que estuvieron allá,
Ellos a la verdad murieron, pero murieron por una causa justa. Tal vez muchos retrocedieron, tal vez, pero fueron miles los que permanecieron y los que llegaron y estuvieron allí firmes, muriendo, pero diciendo no importa, porque ellos sabían que tenían algo especial. Así llegó el evangelio y se predicó el evangelio y comenzó el evangelio en diferentes países. Porque el Señor dijo que era necesario que se predique en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se levantó la persecución y salieron los apóstoles a predicar afuera, a otros lugares. Y comenzó a predicarse el evangelio, pero este mensaje no quedó ahí. Este mensaje comenzó a crecer en los diferentes países. Gloria a Dios. Allá por el año de 1906 hubo un avivamiento en Topeka, Kansas, donde allá comenzó a verse el avivamiento. Se predicaba y ellos querían ver milagros, pero comenzó a haber un avivamiento. Comenzaron a sentir algo especial, sucedían milagros, pero comenzaron a hablar en otras lenguas. Gloria al nombre de Jesús. Y se le conoce como el avivamiento de la calle Azusa, donde hubo un movimiento grande, un movimiento pentecostés. De ahí parten, hubieron misioneros, hubieron hombres que salieron a predicar este mensaje y llegaron a diferentes países. Hubieron hombres que de pronto fueron despreciados por el avivamiento y por predicar el nombre de Jesús. Hubieron hombres, pero hubieron valientes que se dedicaron a predicar fuera de los contornos y salieron. Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, este mensaje llegó a Colombia y en Colombia llegó y se estableció la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor no fue fácil en Colombia tampoco, porque cuando llegaban a Colombia y tenían un lugarcito, cuenta un pastor que conoce la historia de Colombia completa, que les ponían bombas cerca. Que una vez le pusieron una bomba en una iglesia de Medellín, en uno de los barrios del Popular que había, y le colocaron una bomba muy cerca y la gente se quedó admirada y dijo: oiga, ¿por qué esta bomba no les hizo nada a estos hermanitos? No se la colocaron adentro sino afuera, porque el Señor tenía un propósito muy grande: levantar una iglesia gloriosa en Colombia también. Gloria al nombre de Jesús. Allá, después de que la iglesia creció, llegó el mensaje aquí al Ecuador a través de un hombre que vino huyendo de la violencia. Vino un hombre que huía de la violencia. Yo el día de ayer hablaba y hubo la violencia allá, y esta violencia hizo de que muchos salieran de su país. Y salió un hombre con su familia y comenzó a predicar este mensaje glorioso en las montañas de Santo Domingo. Gloria a Dios. Y este hombre, al ver que la iglesia creció, llamó a Colombia. Comenzaron a ver hermanos y comenzó a llamar a Colombia, a decir: envíen un misionero. Y enviaron el primer misionero, nuestro hermano Peña. De ahí llamaron y enviaron al hermano Eliseo Duarte, y vinieron más y llegó más y creció la iglesia. Aunque el diablo quiso dividir la iglesia y trató de dividirla y la dividió en cierta forma, pero la gloria del Señor no fue dividida. Gloria a Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y han pasado 60 años. Y han sido 60 años en victoria. ¿Sabe por qué? Porque la gloria del Señor ha estado con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. El Señor dijo a los apóstoles, dijo: enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es que donde está la iglesia que lleva su nombre, ahí está la gloria del Dios Todopoderoso. Y la gente se pregunta y dice: ¿por qué esta iglesia crece tanto?
La gente se admira y no lo decimos por arrogancia, pero sí lo recordamos para decir que el Señor está con nosotros. Pero somos la iglesia evangélica más grande del país. Gloria al nombre de Jesús. Y sí sabe por qué. Sí sabe por qué. Porque la gloria de nuestro Dios está con nosotros. Puede levantarse lo que quiera que se levante. Puede haber impedimentos del enemigo, cualquiera que sea, pero no podrá, porque la gloria del Dios Todopoderoso está con esta iglesia. El Señor le dijo: ve a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y que lo que desatares será desatado. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Gloria a Dios. Amén. Esta iglesia tiene las llaves. Gloria al nombre de Jesús. Las llaves no son las que tienen por allá colgadas, no. Esta iglesia tiene las llaves para la entrada al reino de los cielos, porque es necesario conocer su nombre, porque es necesario bautizarse en su nombre, porque es necesario recibir el poder del Espíritu Santo. Esas son las llaves para entrar al reino de los cielos, y esta iglesia tiene en la gloria del Señor para poder ser manifestada al mundo. Gloria al nombre de Jesús. El Señor es bueno con nosotros. ¿Durante cuántos años estás en el Señor? ¿Hace cuántos años que llegaste al camino del Señor? Y desde el día que le entregaste tu vida al Señor, el Señor camina contigo. Eso es lo que hace la diferencia de esta iglesia gloriosa. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. Y yo preguntaría: ¿dónde está esa iglesia? Esa es la iglesia, la amada del Señor. Esa es la paloma del Señor, la perfecta, la que el Señor dijo que Él la guardaría como a la niña de sus ojos, la que Él consiente, la que Él bendice, en la que Él está en todo momento. El día de ayer yo predicaba y decía que cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, el Señor no se hace esperar, el Señor se manifiesta con poder, porque cuando invocamos su nombre, Él acude a nuestra defensa, y Él es el que obra, porque en esta iglesia está su gloria poderosa. Cuán maravilloso entonces es tener esta gloria. Por eso han transcurrido 60 años y han sido 60 años en victoria. Se empezó con una iglesia. Tal vez pasaron los años. Cuando yo salí al ministerio habían como 300 y poco más de iglesias. Y ha ido creciendo la iglesia. Ahora ya hay más de 1024 congregaciones. Y hay más de 100,000 hermanos que adoran al Señor. Más. Y hay como 20,000 que escuchan refanes y lugares de predicación. O sea que esta iglesia va en crecimiento. Créame, iglesia, que la gloria del Señor se manifiesta en medio de este pueblo. Que no somos cualquier pueblo, que somos el pueblo del Señor, y que en este pueblo es donde su gloria se manifiesta. Yo creo que es motivo en esta mañana de decirle al Señor: gracias, porque nos has concedido llegar a los 60 años y ver una iglesia que va creciente, una iglesia gloriosa, una iglesia que va triunfando, una iglesia que lleva en el estandarte el nombre de Jesús para ponerlo en alto, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero.
¿Cómo no le vamos a agradecer a nuestro Dios? ¿Cómo no nos vamos a unir en un ayuno a decirle al Señor gracias? A expresarle que tal vez tienes 1 año, tienes 2 años, tienes 5, o tal vez eres nuevo en el Señor, o tal vez tienes 40 años en el Señor, pero todos nos unimos con un mismo propósito de decir gracias porque esta iglesia es gloriosa. Colóquese en posición de pie. Si quieres levantar tus manos en este momento, si quieres decirle al Señor, Señor, gracias. Tal vez hemos pasado muchas situaciones. Tal vez hemos pasado muchas situaciones adversas. Pero déjame decirte que han sido las glorias más grandes. Los momentos más especiales los hemos vivido estando en el camino del Señor. Yo no sé si alguien más se quiere unir a la oración. Y vamos a darle gracias al Señor por los 60 años. Y levanta tu voz. Y levanta tu voz. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Y dile al Señor, gracias, 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 gracias. Porque yo estoy muy agradecido. Porque trajiste este mensaje y me salvaste. Levanta tu voz. Que se escuche aquí en este momento una voz de gratitud, una voz de agradecimiento, de decir gracias, Señor. De decir gracias. Si Él no nos hubiera salvado, ¿dónde estuviéramos nosotros? Si su misericordia no se hubiera extendido, ¿dónde estuviéramos nosotros? Aleluya. ¿Dónde estuviéramos? Pero ahora sí podemos decirle gracias, mi Señor, gracias. Allí donde está, los músicos van a cantar al meditar, Dios mío, las cosas que me has dado. Y allí donde está, usted le va a decir gracias, Señor. Gracias. Gracias porque nos has colmado de bendiciones. Son 60 años. Y podemos llegar, Señor, en este año a festejar en victoria, en victoria. Por eso esta iglesia es gloriosa. Por eso esta iglesia es gloriosa. Aleluya. Vamos a decirle al Señor, gracias, Señor. Aleluya.